Sí, Eh, ahorita lo miramos. ¿Listo? Listo, Vamos Magdalena. entonces a empezar a grabar, vamos a empezar a compartir y yo quiero como terminar este curso mostrándoles pues un poco, es un curso muy corto, es un curso que, que realmente pues uno en la investigación se puede demorar mucho tiempo, por eso es que pues precisamente existen los doctorados para uno poder profundizar, John, en temas investigativos. Lo cierto es que el tema investigativo es un tema que atraviesa todas las ciencias y atraviesa todas las instancias. Esto no es algo que se haga solamente desde universidades, es algo que se hace en todos los sistemas sociales. Por ejemplo, en los colegios es muy importante estar siempre investigando qué impacto están teniendo las decisiones que se toman en el aprendizaje de los alumnos, en su motivación, en la no deserción. Lo mismo pasa en las empresas. Las empresas hoy en día, las grandes empresas tienen departamentos de investigación muy potentes. Por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, Google, tienen unos equipos de investigación gigantescos que siempre están revisando perfiles de usuarios, características de usuarios, retos, problemas que se van presentando, no solamente técnicos, sino sociales, psicológicos. Por ejemplo, en este momento están muy preocupados por los impactos de las redes sociales en la gente, porque ellos saben que el día de mañana los van a culpar a ellos y todos pues estas empresas se caerían en su reputación y al caerse en su reputación se caen sus rendimientos académicos, económicos. Entonces, todo el mundo está investigando en este momento para encontrar eh, comprensiones y para encontrar formas de hacer mejor las cosas en todos los ámbitos. Las empresas buscan nuevos materiales, nuevas propuestas, nuevas cosas, revisar lo que están haciendo para poder sobrevivir en un ambiente absolutamente cambiante, absolutamente complejo como es hoy en día. Entonces, digamos que el sistema de investigación permea todos los sistemas sociales. Este es un gráfico que saqué de un estudio sobre investigaciones que se han hecho para entender en qué campos se han hecho y empiezan a entender cómo se dan en sistemas sociales, políticos, filosóficos, tecnológicos, religiosos, culturales, ideológicos, en temas éticos, de salud, legales, de administración. Eso es como un macrosistema que va, eh, digamos que envolviendo las diferentes, ¿cómo se llama? Las diferentes estudiantes, las diferentes investigaciones. Esto es solamente, cogí un ejemplo que es el caso de las investigaciones en educación y mira que empiezan a aparecer investigaciones desde los medios de comunicación, desde la política, desde organizaciones que no necesariamente son académicas, desde gremios de trabajo, y se hacen, por eso decimos que esto es un macrosistema, porque incluye tanto el macrosistema como el exosistema, como los microsistemas donde en cada institución se está investigando. Con esto lo que quiero decir es que hoy en día no hay organización que no investigue. Y un profesional, el que sea, tiene que saber investigar, así sea desde lo más básico hasta lo más avanzado. Obviamente, ellos van a contratar personas que se han formado en investigación con maestrías o con doctorados para llevar a cabo investigaciones mucho más complejas que implican también muchos más equipos de trabajo, coordinación de equipos de trabajo investigativo y obviamente pues que van a dar unos resultados mucho más complejos de las investigaciones. Esto es un cuadro en el que en el que les quería contar que este tema de la investigación permea también las universidades, las incubadoras de empresas, los centros tecnológicos y sectoriales, los centros de investigación y desarrollo, los centros regionales de productividad, no solamente los regionales, sino los nacionales y los regionales en términos de varios países y regiones del mundo,
firmas de ingeniería, firmas de consultoría, entes territoriales, entes del Estado, cámaras de comercio, bancos. Los bancos en este momento están muy comprometidos con temas de investigación para saber a qué le van, dónde hay sectores de riesgo y dónde no, el tema de fomento comercial, en fin. En este momento, todas las empresas se están uniendo en redes nacionales, locales, internacionales, que nos permiten hacer no solamente investigación, sino también propuestas de transferencia de conocimiento, porque esas propuestas de transferencia de conocimiento, de comunicación del conocimiento obtenido en las investigaciones, es lo que permite precisamente hacer propuestas de apropiación y de utilización de esos conocimientos. Entonces, digamos que este es el panorama hoy en día de la investigación. Y el panorama de la investigación también nos está diciendo que todos los gobiernos del mundo que pertenecen a la organización a la ONU, Organización de Naciones Unidas, saben que las investigaciones que deben patrocinar, que las organizaciones que deben impulsar, son aquellas investigaciones que le aportan a cada país para el cumplimiento de sus ODS. ¿Por qué? Porque los objetivos de desarrollo sostenible, digamos que son en este momento la agenda mundial, son la prioridad mundial, y cualquier proyecto de investigación que nosotros realicemos, debemos en nuestra justificación meterlo en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué relación tiene mi proyecto con los objetivos de desarrollo sostenible? En términos de cualquiera de esos 17 objetivos. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que los trabajos que tienen que ver con las investigaciones que nos han propuesto los compañeros desde trabajo social tienen que ver más eh, con temas que tienen que ver en lo que pude leer, hay unas que tienen que ver con educación, hay unas que tienen que ver con crecimiento económico, con, eh, por ejemplo, la de Helmut, que es de filosofía, es una investigación que de todas maneras está apoyando todo el tema que es la reflexión de inteligencia artificial, y eso va a tener unos impactos sobre cómo nosotros desde la educación, por ejemplo, tenemos que empezar a orientar la educación considerando esos impactos. Entonces, ahí hay una cantidad de temas que, digamos, que empiezan a tocar de una manera mucho más concreta todos estos objetivos de desarrollo sostenible, y en la medida en que nosotros vinculamos nuestra investigación a un objetivo y a una meta de desarrollo sostenible, vamos a lograr mucho más impacto. Ahora, ya sabemos que el sistema nacional e internacional de ciencia, tecnología e investigación es ese conglomerado de organizaciones que está haciendo investigación hoy en día y que le da prioridad a las investigaciones que le aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de eso, nosotros planteamos nuestras propias investigaciones, sea que quiera que sea, ¿cierto? Y dentro de esa investigación, recordemos que lo más importante es reconocer bajo qué paradigma vamos a hacer la investigación. El paradigma nos define nosotros qué tan objetivos o subjetivos vamos a reconocer que podemos ser dentro de esa investigación. Y dentro de eso, nosotros empezamos a definir el tipo de investigación que vamos a hacer, si es aplicada, si es básica, y también si es evaluativa, descriptiva, comparativa, etcétera. Eso no nos surge en un primer momento, sino que eso surge a medida que vamos eh, revisando qué es el problema que tenemos, y eso nos va indicando entonces qué tipo de investigación vamos a hacer, qué enfoque vamos a tener. Por favor, no confundan esos términos. Cuando nosotros hablamos de enfoque, hablamos de si la investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta. Cuando hablamos de paradigma, es si es una investigación interpretativa, positivista, si es una investigación acción, si es una investigación acción participativa.
Y en tipos de investigación, pues hay muchos que vimos pues a lo largo del curso. Descriptivas, comparativas, prospectivas, evaluativas, etc. Ahora, una vez nosotros digamos que hemos definido el paradigma, el tipo de investigación y el enfoque, porque hemos definido unos objetivos que nos han marcado cuáles las cosas más pertinentes, es cuando nosotros elegimos los métodos. Y los métodos dependen de cada ciencia. Hay unos métodos comunes, por ejemplo, muy utilizados en la filosofía, como es la hermenéutica. Hay unos muy utilizados en la sociología, por ejemplo, la fenomenología, la etnografía. Hay otros que son muy utilizados, por ejemplo, en ciencias exactas, entonces son más los métodos que son cuantitativos. Em, Cada ciencia, digamos que va encontrando los métodos que más se van adecuando a sus propias necesidades, pero también no significa que nosotros no podamos usar otro método que viene de otra ciencia en nuestras propias investigaciones. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Cuando yo hice mi doctorado en ciencias de la educación, no es normal utilizar un método que se llama investigación basada en diseño. La investigación basada en diseño es muy utilizada en el mundo de la producción. De hecho, viene de la industria automotriz. Las empresas que investigan sobre la industria automotriz para diseñar nuevas propuestas, etcétera, diseñaron ese método de investigación basada en diseño. Y eso no significó que yo, por haber estado en educación, no pudiera utilizar ese método. Claro que lo puedo utilizar. Lo que pasa es que me queda más difícil argumentar y tengo que argumentar mejor el por qué lo voy a usar, porque muy seguramente la gente no está acostumbrada a que a ese tipo de método. Una vez nosotros elegimos el método, o una vez no, paralelamente nosotros vamos haciendo el estudio de quién va a ser nuestra población, de cuál va a ser nuestra muestra y de cuáles técnicas y herramientas nos sirven que tengan que ver con ese método que yo elegí y que sean más pertinentes para los objetivos que yo tengo, ¿cierto? ¿Qué recomiendo yo? Que por cada objetivo específico, por cada uno de los objetivos específicos, yo defina una técnica para recoger información, una o varias técnicas para recoger información. Ahorita, si quieres, miramos tu trabajo y podemos pensar en eso. Con base en eso, entonces ya diseñamos, digamos que el proceso de cómo vamos a recolectar los datos, cuánto nos vamos a gastar en eso, cuánto tiempo nos vamos a gastar en el análisis de los datos, pero hay otros procesos que son muy importantes, como se los mencionaba Jota en la guía, que son los métodos de validación de resultados. ¿Para qué? Para evitar que nosotros hagamos una interpretación inadecuada. Y existen varios métodos de validación. Ahorita vamos a hablar de los métodos de validación. Y finalmente, una vez digamos que hemos validado que lo que hemos escrito es cierto, que tiene peso, que tiene responsabilidad, que tiene fiabilidad, entonces procedemos con la transferencia del nuevo conocimiento. Digamos que este es un proceso que se ajusta al método científico y que nos ayuda entonces a definir cosas. Recordemos algunos pasos. El primer paso es que nosotros tenemos que tener claridad en el problema y en la investigación. Y como los otros compañeros no están, pero tú sí estás, voy a poner como ejemplo tu trabajo, no con el ánimo nunca jamás de meritar lo que ustedes han hecho, al contrario, yo los admiro mucho porque sé que no es fácil, pero vamos entonces a, digamos que a mirar que hemos logrado. ¿Listo? Sí, señora, bien pueda. Bueno, entonces, digamos que tu investigación empieza por preocuparse por el campo investigativo en educación. Ese es tu gran campo de estudio, la educación. Y cuando hablamos de educación, es muy importante aclarar
en el marco teórico ese concepto de educación y sobre todo cómo entender ese concepto de educación desde las diferentes clases de educación que hay. Porque tú luego me hablas de que ya te quieres centrar en educación secundaria. ¿Cierto que sí? Que tú más adelante lo dices, Sí, sí. en la educación. Bueno, entonces digamos que tú me hablas de la educación digital como una herramienta de inclusión. En el caso del centro educativo La Beta, aquí sería muy bueno poner el nombre del municipio, del departamento y del país. ¿Listo? Porque pues Inclusive en el título. en el título, inclusive en el Ah, título. listo. Educación digital como herramienta de inclusión, caso del centro educativo, del centro educativo La Beta en el municipio tal del país tal, ¿cierto? Ah, muy bien. Pues eso ya está aclarado más adelante, pero si usted No, me yo dice que es sé, importante, nada. yo sé, eso me da mayores claridades, ¿sí? Tú me hablas de que estás en un paradigma interpretativo, que te vas a centrar en unos aspectos que son importantes como las competencias digitales, las estrategias educacionales, tecnológicas y la inclusión social. Hasta ahí está supremamente claro tu proyecto. Digamos que hay un paradigma definido, volvamos aquí, hay un paradigma definido para un problema en un campo de estudio definido, ¿cierto? Sí. Campo de estudio o interés, aquí sería la educación, ¿cierto? Sí, Y por ahora, por lo que me has dicho, quieres hacer una investigación interpretativa. Una interpretación interpretativa es una interpretación básica y es descriptiva, ¿cierto que sí? sí, señor. Muy bien. Tú luego en el resumen me dices que lo que quieres es mirar el impacto de las estrategias educacionales tecnológicas en competencias digitales y en procesos de inclusión sociocultural, ¿cierto? Sí, Digamos que señor. para el título está bien. En el título me dejas claro que estás hablando de educación digital, por tanto de competencias digitales y de inclusión. Y de inclusión. Entonces, digamos que hasta ahí el título está bien porque me habla de los aspectos más importantes. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un solo objetivo muy claro, uno solo. Ese es el objetivo principal. Vamos a mirar aquí en el objetivo general, dice, analizar el impacto que tienen las estrategias educacionales tecnológicas en los procesos de inclusión sociocultural de los jóvenes del centro tal, en el municipio tal, desde la perspectiva cualitativa y contextual. Aquí empiezo a encontrarme algo y es cómo esas estrategias me están impactando en procesos de inclusión sociocultural, pero no en esto que me habías dicho que era en el desarrollo de competencias digitales. ¿Estás viendo? Sí, señoras. En el resumen me hablas de competencias digitales y de procesos socioculturales, pero en el objetivo general ya no me hablas de competencias digitales. Eso es muy común que pase. Jason, no te sientas mal por eso. Eso pasa mucho. Son dos conceptos claves que tienes presente y que se nos olvida en alguna parte. Yo que recomiendo escribir en el objetivo general esos conceptos que son claves porque así no se nos olvida. Entonces sería analizar el impacto que tienen las estrategias educacionales tecnológicas en las competencias digitales y en los procesos de inclusión sociocultural de los jóvenes tales y tales desde la perspectiva cualitativa y contextual. Y luego hacer qué? Coger esto y copiarlo tal cual en el resumen, copiarlo tal cual. ¿Por qué? Porque de esa manera garantizo que no voy a decir cosas incoherentes entre sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, señora. Una buena técnica.
es una buena técnica. Ahora mira que aquí me vuelves y me dices otro objetivo. El propósito es comprender cómo la implementación y el uso de las tecnologías educativas, no, de las estrategias educacionales inciden en oportunidades formativas, participativas y de integración de los jóvenes. Esas son 3 subcategorías que tienen que ver con inclusión social, ¿sí o no? Sí, señora. Entonces aquí no me digas que es el propósito, sino más bien decir, esto nos va a permitir una comprensión de cómo estas estrategias, no las tecnologías, sino estas estrategias, nos permiten o inciden en la formación o en oportunidades formativas, participativas y de integración de los jóvenes con respecto a la inclusión social, ¿cierto? Ahora, tú Sí, luego sí. aquí me hablas de otro objetivo, evidenciar si existen barreras que limitan la apropiación significativa de TIC. Tu investigación no es de apropiación de las TIC, tampoco es de conectividad, tampoco es de formación docente. Es un estudio de cómo estas estrategias impactan en los estudiantes en 2 aspectos, en sus competencias digitales y en su inclusión social, pero nada tiene que ver con los docentes. Esa es Pero, otra investigación. ya. O sea ¿Sí me que, entiendes? digamos, es más como asimila al joven, digamos, lo que hay y con eso puede, digamos, sentirse incluido o puede desarrollar competencias más allá de la forma que se lo den, pues, es como algo así. Exactamente, exactamente. Tú lo que querías ver era cómo estas estrategias educacionales tecnológicas, obviamente esas estrategias son diseñadas por un docente, eso está bien, ¿cierto? Pero cómo eso está impactando en las competencias digitales y en la inclusión de los jóvenes. No estamos en este momento analizando si hay barreras de acceso tecnológico, no estamos analizando si hay baja conectividad, no estamos analizando si si el docente tiene deficiencias de infraestructura tecnológica. Esos son otros asuntos. Pasa mucho en las investigaciones que queremos abarcar muchas cosas, pero tenemos que empezar a reducir y reducir implica que me debo centrar en un solo objetivo y ese objetivo debe ser uno solo. Aquí, ¿por qué estoy diciendo que debe ser uno solo? Porque en algunos trabajos de los compañeros me encontré hasta 3 objetivos principales y eso no debe ser. Ah, muy bien. Con uno basta y sobra. Con uno basta y sobra, ¿cierto? Ahora, los objetivos específicos me permiten desarrollar el objetivo general. ¿Para qué tengo? Si yo tengo 2 conceptos claves, que son competencias digitales e inclusión, mis objetivos específicos deben ser describir cómo impactan esas estrategias en las competencias digitales y otro debe ser identificar cómo impactan en su inclusión social, ¿cierto? Pero para yo poder hacer eso, también tengo que identificar o caracterizar esas estrategias educacionales tecnológicas que están aplicando en este centro educativo. ¿Sí o no? De hecho, Sí, tú señora. me lo dices más adelante. Tú me lo dices más adelante cuando aquí empiezas a decir objetivo, obtener las narrativas sobre experiencias, percepciones y valoraciones relacionadas con las estrategias y su incidencia en procesos de inclusión. Mira que tú aquí ya tienes los objetivos específicos, pero no los tienes arriba. Sí, Reconocer interacciones, prácticas pedagógicas y usos tecnológicos en tiempo real vinculados a dinámicas de participación e inclusión, ¿cierto? Contextualizar las estrategias implementadas y contrastar sus intenciones con las experiencias reales acogidas en el estudio de caso. Mira que tú me los tienes aquí, pero no me los tienes arriba. ¿Sí?
Pues eso va pues, en varios sentidos, creo yo, profesora, y es en parte pues la premura que no da como No te para preocupes. revisar y volver a revisar y volver a revisar, y pues la falta de experiencia también, ¿cierto? No te preocupes. Sí, mira, yo reviso trabajos de doctorado y cometen esos errores. Así que no te preocupes. No es un error grave, es un error que pues es simplemente para que lo aprendas, ¿cierto? Sí, Los sí, no, y valoro objetivos, mucho pues la retroalimentación. los objetivos nos guían. Mira que un objetivo nos permite saber el paso a paso. Para yo llegar a analizar algo, yo lo primero que tengo que hacer es identificar o caracterizar o entender cuáles son esas estrategias educacionales tecnológicas. Lo segundo, ahí sí, es analizar, o ahí sí es describir cómo voy, cómo impacta eso en las competencias digitales y cómo impacta eso en su inclusión sociocultural. Y todo el texto debe tener una estructura que me vaya permitiendo entender. Mira que aquí tú empiezas a decir, bueno, la inclusión sociocultural se refiere al proceso mediante el cual los sujetos acceden, participan y son reconocidos en dinámicas sociales. Mira que ahí empiezan a salirnos aspectos que tenemos que observar. Entonces, ve cómo es el proceso de acceso, cómo es el proceso de participación, cómo es el proceso de dinámicas sociales. Cuando nosotros hacemos un marco teórico y un marco contextual, lo hacemos justamente para empezar a definir esos aspectos. Y aquí quiero entonces mostrarles un ejemplo de cómo fuimos haciendo esta investigación. Esto lo fuimos haciendo con un profesor. Esta tesis la dirigí yo y justamente es de un profesor de la Universidad de la UCN, Jesús Sánchez, de la Facultad de Filosofía. Pues él está en la facultad, no, está en el programa de filosofía. Y él quería entender cómo influenciaba la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana. Obviamente ahí dice seccional Medellín, Campus Laureles, porque la Universidad Pontificia Bolivariana tiene 5 campus en todo Colombia. Influencia de, ¿en qué? En el desarrollo de la literacia digital. Solo en la literacia digital. Mira que es muy parecido a lo que tú estás haciendo, ¿sí o no? Es cómo Sí, está influyendo las estrategias en las competencias digitales y en la inclusión social. Es más, tú te podrías dedicar solamente a analizar la inclusión social, ¿cierto? sí, Entonces, resulta que él empezó a definir, y vamos a ver la pregunta de investigación que se hizo. ¿Cuál es la influencia de la biblioteca de la UPB en el desarrollo de la literacia digital? Mira que es muy parecida al título de la investigación de los sí, estudiantes, pero mira que aquí empieza a acotar o a especificar del ciclo básico universitario en la línea de lenguajes simbólicos. ¿Por qué escogió estos estudiantes? Mira que la población de un estudio son todas las personas o todos los objetos que son susceptibles de ser investigados en un contexto determinado. Todos. O sea, la bolivariana tiene más de 10.000 estudiantes. Esos 10.000 estudiantes son la población de esta investigación. Pero ¿cómo es imposible hacer la investigación con los 10.000 estudiantes? Él escogió un ciclo y un conjunto muy específico de estudiantes y eso es lo que se llama muestra. La muestra es ese subconjunto o conjunto micro de personas o de objetos que vamos a investigar. En este caso, fue a los estudiantes del ciclo básico universitario y solamente en la línea de lenguajes simbólicos. O sea, muy poquitas materias y muy poquitos estudiantes. Mira que aquí yo ya traslado la pregunta de investigación al objetivo.
Mira la pregunta. ¿Cuál es la influencia de la biblioteca en el desarrollo de la literacia digital? Acuérdate de este concepto, ¿sí o no? En los estudiantes. Entonces, ¿cómo es el objetivo? El objetivo siempre lleva un verbo en infinitivo que tiene que ver con el paradigma de investigación. Nuestro paradigma y nuestro tipo de investigación es descriptiva, es interpretativa. Entonces, por tanto, tiene un verbo. Él puso describir. ¿Qué va a describir? O puede ser analizar, o puede ser interpretar. ¿Qué quieres describir? La influencia. ¿La influencia de quién? De la biblioteca. ¿Sobre quién? Sobre el desarrollo de la literacia digital. ¿En quién? En los estudiantes del ciclo básico universitario de la línea de lenguajes simbólicos en la sede de Medellín, Campus Laureles. Mira que aquí me queda clara la muestra. En el objetivo se debe especificar la muestra. Entonces, en el objetivo tuyo podría ser describir la incidencia de las estrategias pedagógicas y tecnológicas en la inclusión social de estudiantes de secundaria de 5 instituciones educativas, no sé cuántas fueron las que tú mencionaste. Ah, no, es una sola. Es una sola, la verdad. Sí, en los estudiantes de secundaria de la institución educativa tal de tal lugar. ¿Sí me entiendes? Mira O sea que que esto, aquí en otras palabras casi que es cambiar la pregunta por el claro, verbo, claro, sí, el señor. cual por el describir y ya puedes obviamente reacomodar el texto, pero básicamente es como un juego de palabras. Sí. Pero mira qué tan interesante. La pregunta es lo que yo voy a responder y esa pregunta se me convierte en un objetivo, ¿cierto? Sí, Mi pregunta es, ¿cómo me voy mañana para la Universidad Pontificia Bolivariana? Mi objetivo es determinar cuál será el mejor transporte para ir mañana a la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Sí o no? sí, Bueno, bien. Los objetivos específicos de una investigación nos llevan a determinar qué hay que hacer para lograr esta descripción macro. Entonces, mira cómo lo hizo él. Lo primero que hizo fue identificar. ¿Identificar qué? ¿Cuáles son las competencias que se asocian a la literacia digital? Y la manera como se manifiestan en las acciones llevadas a cabo por los estudiantes. Obviamente ya sabemos que son los estudiantes del ciclo básico universitario de la lengua de lenguajes simbólicos de la sede de Medellín. No hay que volver a decir eso, ¿cierto? Lo segundo es que él caracterizó el uso de las herramientas digitales que dispone la biblioteca para la promoción de la literacia digital. Y lo tercero que hizo fue reconocer qué servicios, espacios, actividades y recursos de aprendizaje ofrecía la biblioteca y que aportaban en el desarrollo de esas competencias. Y finalmente, identificar limitaciones que no permiten incentivar las competencias de literacia. Él escogió 4 objetivos, pero mira que todos esos objetivos me llevan a describir esa influencia positiva o negativa en el desarrollo de la literacia digital. Mira que aquí él me habla de beneficios, pero aquí me habla de limitaciones, ¿sí o no? sí, claro, o sea, va en todo sentido. Exactamente. Por eso, en tu objetivo, en el de tu trabajo, lo lógico era esos objetivos específicos que pones aquí más abajo. Lo primero es caracterizar o identificar o cuáles son esas estrategias, porque tú no puedes saber el impacto de algo si no sabes cuáles son esas estrategias, ¿cierto? Claro que sí. Pues, identificar esas estrategias. Lo segundo es describir cómo impactan en la inclusión digital y lo tercero, cómo impactan en las competencias digitales, porque fueron los 2 asuntos que tú querías conocer, ¿cierto?
Y ahí puedes poner conocer los beneficios y las limitaciones, o identificar los beneficios y las limitaciones de estas estrategias con respecto a la inclusión social. O sea, estás hablando de aspectos positivos y de aspectos negativos. Bueno, una vez nosotros digamos que tenemos esos objetivos, lo más difícil que hay en una investigación es pulir los objetivos. Eso es lo más importante. A partir de ahí, yo empiezo a entender cuáles conceptos me quedaron faltando por investigar en el marco teórico y en el marco referencial. Por ejemplo, competencias. Competencias es un concepto que tienes que entender, ¿cierto? Que este tipo tenía que entender, no tú. Literacidad digital es otro, ¿cierto? Herramientas digitales es otro. Bueno, literacidad digital. Esto es lo que yo me tengo que encontrar en un marco conceptual. Si tú ves el marco conceptual de él, incluye estos conceptos. Literacidad, pensamiento crítico, alfabetización, TIC, competencias que conforman la literacidad digital. Y ahí empieza él en cada uno de ellos a ahondar qué son competencias según la UNESCO, qué tipo de competencias hay según la UNESCO, qué tipo de desempeños por competencias nos dice que tiene el MEN, en las competencias tiene alfabetización de la literacidad, literacidad digital, pensamiento crítico, tecnología de información, y tiene un resumen de lo que investigó, donde me marca quiénes son los mejores autores, los autores más relevantes, y qué habilidades o desempeños hablan cuando hablamos de literacidad digital. ¿Por qué es tan importante hacer este rastreo teórico? Porque el rastreo teórico empieza a darme detalles para construir mis instrumentos. Mira que él aquí empieza a entender que para poder saber de literacia digital, el impacto en la literacia digital, tiene que preguntar sobre el impacto en el trabajo en equipo, en el manejo, comprensión y producción de códigos y discursos situados, en el uso de herramientas tecnológicas, en elaboración crítica de juicios. Eso es lo que le va a permitir a él más adelante, que tú me preguntabas la primera vez, cómo se construyen esos instrumentos. Los instrumentos surgen de todos los detalles que me da la teoría. Si la teoría de la inclusión social me dice que una cosa es el acceso a escenarios de participación, otra es la participación efectiva y la otra es el reconocimiento, yo ya sé que esos tres elementos son esenciales en la definición de mis categorías y mis variables de análisis. ¿Me entiendes? Sí, sí, señora, claro que sí. Pues de Yo que entenderle me... aquí, sí, interiorizarlo hasta el punto de no decir, ya, hay Tranquilo, que no te cacharrearle preocupes. mucho. Sí, no te preocupes. Cuando hicimos este trabajo, yo le decía a él que como esta lista de cosas era muy larga, que las uniera. Por ejemplo, unas tenían que ver con manejo de aparatos, otras tenían que ver con acceso a la información, otras con competencias de creación y transformación. Entonces yo lo que le pedí fue que uniera eso y que a partir de ahí estableciera qué competencias que iba a hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a entender por competencias para el acceso? Buscar información, usar efectivamente Internet, manejar técnicamente las TIC y participar en redes virtuales. Y eso me empieza a dar las variables con las que yo diseño mis instrumentos. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es con qué voy a recoger yo la información, una estrategia. Entonces, aquí él me habló de encuesta,
Yo sé que en las encuestas hay muchos tipos de encuestas, hay encuestas abiertas, hay encuestas cerradas. Entonces yo le pedí a ellos que me explicaran qué encuesta iban a hacer, ¿cierto? Y a quiénes específicamente se le iban a hacer. Porque uno, por ejemplo, en una investigación puede tener también unas entrevistas a docentes. Entonces, por cada objetivo, yo escojo cómo voy a hacer el proceso. Entonces, ellos me dicen, vea, yo voy a hacer una encuesta, pero yo también quiero hacer una entrevista semiestructurada para profundizar, para profundizar. ¿Qué me dicen también? Una entrevista a empleados de la biblioteca. Entonces, yo ahí sé que ellos van a hacer dos tipos de estrategias. Una encuesta, que es una encuesta que ellos aplicaron a estudiantes, y una entrevista para profundizar que le van a hacer a los docentes, que ya le hicieron, pues, porque esto es una entrevista a los docentes. Eso me tiene que aportar ¿a qué? A los objetivos específicos. Identificar competencias asociadas a la literacia digital y a la manera como se manifiestan en las secciones llevadas a cabo por los estudiantes. Esto lo puedo hacer con una encuesta. Caracterizar el uso de herramientas digitales que dispone la Biblioteca Central de la OPB para la promoción. Entonces, ¿cómo es caracterizar el uso? No saber cuáles son, sino caracterizar el uso. Es una encuesta a los estudiantes. Pero más tarde me dice, ojo, porque aquí tengo que reconocer los servicios, espacios, actividades y recursos de aprendizaje que se ofrece en la biblioteca y que aportan al desarrollo. Por eso es que le hace la entrevista a los de la biblioteca, ¿cierto? Y esta, identificar las limitaciones actuales, también esto lo hizo en la encuesta y lo hizo en la entrevista. Entonces, todos los instrumentos que nosotros utilicemos tienen que llevar a la resolución de estos objetivos. Tienen que llevar a la resolución de los objetivos. Ahora, ¿qué pasa? Sí, dale. Decime una pregunta, pero si yo, por ejemplo, tengo definido que voy a hacer la entrevista a docentes o en este caso a cuatro empleados de la biblioteca y finalmente como estos voluntarios, si ellos no acceden, entonces me toca empezar como a redefinir los objetivos o los instrumentos. Sí, señor. Todo proceso de investigación es un avance y un retroceso. Un Sí, avance y un retroceso. Porque tú te puedes encontrar con que la gente no te quiere responder. Entonces, tienes que repensar la investigación. claro. Tienes que repensar. Tienes que repensar los instrumentos. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba en la universidad haciendo esa tesis doctoral que yo empecé a hacerle entrevistas a los chicos. Eran adolescentes. Y yo empecé a ver que siempre me respondía como el líder del grupo. Hacía grupos focales, como grupitos. Y siempre me respondía como el líder. Y los otros muchachos opinaban lo mismo que el líder. Entonces yo dije, uy, hijo de mi chica, yo no puedo seguir haciendo esto porque me voy a encontrar solamente con la voz del líder. ¿Qué pasa con los estudiantes más tímidos? Entonces decidí hacer una entrevista personalizada y me tocó cambiar el instrumento. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, porque ahí es donde usted hace referencia al avance y retroceso, porque a veces pues se encuentra uno con barreras que no puede uno franquear y pues le toca esquivarlas de alguna manera, ¿cierto? O repensar la estrategia. Exactamente. ¿Qué pasa? Que a veces nos toca decir, venga hermano, corre este objetivo porque este objetivo es imposible para nosotros en este momento cumplirlo. Y eso me cambia, por supuesto, el resto de la cosa. Entonces, lo más importante de un trabajo es definir los objetivos y definir las categorías y las variables. Las categorías y las variables, vamos a ver si él aquí tiene un resumen. Mira, son estas. Estas son habilidades ligadas a las competencias para la gestión de la información. ¿Por qué fue tan importante definir categorías? Las categorías surgen de la literatura. Mira que
entendió que había una cantidad de autores que nos daban como pistas de lo que eran las habilidades de literacidad digital, ¿cierto? Mira la cantidad y, y ellos lo organizaron y lo definieron en las categorías que son fueron tres: competencias para el acceso, competencias para la gestión de la información y competencias para la creación y la transformación. Esos son categorías. Categorías es lo más grande. Y dentro de cada categoría, ellos identificaron unas habilidades específicas. ¿Qué pasa con los instrumentos, con la encuesta? Pues debe haber una pregunta que dice, cuando tú consultas la biblioteca, lo haces analizando la finalidad de la información, entonces, por cada una de estas cosas, empiezo a hacer preguntas. Obviamente puede que no con las mismas palabras que hay aquí, porque puede pasar que el estudiante no me entienda, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, le puedo decir, vení, ¿qué tipo de recursos utilizas de la biblioteca para hacer consultas? Utilizar el sitio web, el chat, el blog. Entonces yo aquí ya le estoy apuntando a esta subcategoría de análisis que es razonar en sitio web, ta. Luego yo le puedo preguntar, venga, después ¿usted qué hace? ¿Usted desecha alguna información que consulta o no la desecha? Entonces, ¿y la cita toda o no la cita toda? Entonces, yo ahí puedo saber si él está evaluando y eligiendo opciones, ¿cierto? Le puedo preguntar, cuando vas a la biblioteca a averiguar algo para un trabajo en la universidad, ¿consultas un solo libro o un solo material o consultas diferentes? ¿Y cuáles? Entonces, mira que aquí ya empiezo a analizar si realmente consulta diferentes fuentes y si las contrasta. Entonces, con eso yo diseño los instrumentos, los pongo a prueba para saber si sí me los están entendiendo, si sí me están funcionando y a partir de ahí los aplico. Una vez los aplico, ¿yo qué debo hacer? Yo debo sacar los resultados pregunta por pregunta o si fue una encuesta o, o una entrevista, pregunta por pregunta. ¿Qué me dijeron o qué personas me dijeron? Aquí, por ejemplo, yo tenía un enfoque mixto, por eso me está hablando de porcentajes de estudiantes que me respondieron, pero luego me va diciendo qué es lo que van utilizando, me va complementando el dato cuantitativo, me lo va complementando con datos cualitativos. Cada una de las preguntas. Y lo último que se hace es coger cada objetivo y con base en esta información que yo recopilé, voy a encontrar la relación y saco las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones son por cada uno de los objetivos específicos, por cada uno de los objetivos específicos. Entonces yo digo, con respecto al objetivo específico tal, encontré esto, esto y esto y esto. Ahora, yo les decía ahorita, les decía, luego de eso yo debo hacer métodos de validación. ¿Qué significa métodos de validación? Que yo debo poner a prueba si lo que yo realmente analicé está bien. ¿Cuáles son los métodos de validación? Hay varios. Un método de validación es contrastar lo que me dice la encuesta con lo que me dice la entrevista, con lo que me dice la observación. Eso se llama triangular diferentes instrumentos para ver si hay coincidencias entre los tres. Otra estrategia es una triangulación que se hace a partir de la observación por parte de los mismos participantes, que yo le presento a sus participantes lo que yo analicé y que ellos me digan si ellos consideran que yo estoy en lo cierto o no. Y también
puede ser por parte de pares académicos, es decir, de personas que sepan sobre el tema, que hayan investigado sobre el tema, que sean eminencias en el tema y que nos permitan verificar que nosotros estamos, digamos que no estamos siendo subjetivos, que no estamos que no estamos haciendo un análisis a la ligera, a la ligera. Hace poquito me pasó con una chica de Costa Rica que hace una investigación muy interesante de cómo los colectivos feministas de las universidades se manifiestan en Internet y qué tipo de campañas hacen en Internet. Y resulta que esta chica no utilizó ninguna validación. Y yo le decía, tú tienes que utilizar una validación porque tú no te puedes quedar solo con lo que observan esas chicas que están publicando. Tú tienes que buscar expertos en feminismo que también te digan si lo que ellas están haciendo, si realmente son campañas educativas, porque ella quería analizar era solo campañas educativas, o si son más bien campañas de posicionamiento ideológico o informativas. Entonces, ahí nosotros tenemos muchos métodos de validación de resultados, o de triangulación o de validación. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Robert Stake, que tiene un libro que se llama Estudio de Caso. Es para educación, pero él ahí nos habla de diferentes métodos de triangulación y de validación que pueden ser usados en diferentes ciencias. Cada ciencia tiene sus métodos propios de validación. Cuando yo termino de hacer eso, cuando yo termino de validar, entonces ahí sí puedo comunicar lo que investigué. ¿Y qué estrategias hay para transferir el nuevo conocimiento? Primero, congresos. Participar en congresos, presentar ponencias en congresos. Pero el congreso tiene un problema. Y es que un congreso van pocas personas al congreso y no siempre en los congresos se publican las memorias del congreso. Entonces, digamos que es interesante siempre y cuando para dar a conocer la investigación y también para ayudar a validarla por parte de pares. ¿Por qué? Porque en los congresos participa gente que son especializadas como en un tema. La segunda es publicar artículos que pasen por procesos de revisión en revistas por parte de personas expertas. Entonces, eso es lo que llamamos eh, eh, revistas no de divulgación, sino revistas que tienen procesos de revisión y las mejores son consideradas las revistas indexadas. Las revistas indexadas son las revistas, si ustedes si buscan en internet, las revistas indexadas son aquellas que perdón un minutico, son aquellas que me permiten saber que tienen, digamos que una categoría importante porque tienen procesos de revisión por parte de pares, revistas indexadas. Las revistas indexadas son entonces las que me permiten tener, digamos que mayor posibilidad de que me revisen personas expertas y que me ayuden a corregir los errores de mi investigación. Las revistas indexadas son las de mayor difusión y por tanto también las que nos pueden ayudar a que llegue la información a más personas. Y finalmente también existen los productos comunicativos que no son académicos y científicos, sino que son divulgativos, sitios web que dan cuenta de las investigaciones, artículos en periódicos, artículos en revistas divulgativas, etc. Digamos que ese es el proceso metodológico de una investigación y termino este curso invitándolos a que sigan profundizando en este proceso de investigación que, como les decía en un principio, hoy en día es fundamental para todas las empresas, para todas las organizaciones sociales, para todas las instituciones educativas, para todas las organizaciones productivas, porque es la forma en que vamos comprendiendo mejor el mundo y lo vamos transformando.
Yo no sé si tienes algún comentario final, una conclusión, una recomendación. Me gustaría escucharte. Bueno, pues varias cosas. Lo primero, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, porque pues realmente se nota que usted ama lo que hace, ¿cierto? Pues y transmite su conocimiento sin egoísmo de una manera que parece simple para un tema que realmente pues no lo es tanto, ¿cierto? Y eso de llevarlo No, a uno de no, la no, al mano y contrario, al contrario. Lo comunico simple porque es simple. Lo que pasa es que nos falta aprender. ah, No te bueno, sí, por falta de preocupes. aprendizaje, claro, sí, es cierto. De eso ya lo ha mencionado usted en varias oportunidades, pero bueno, es como la práctica que uno va adquiriendo realmente la Claro, experiencia y claro. la facilidad para hacer. Pues que fue, digamos, facilitó mucho las cosas, ¿cierto? Porque otros profesores no son tan así, son como más rígidos y son muy duros, digamos, a la hora de, igual este era un curso corto, pero como de calificar o de sus, y aunque la mayoría, bueno, la retroalimentación, excelente también, ¿cierto? Muy bueno, pues como que se toma el tiempo de leer el documento, de mirarlo, de decir aquí te falta esto, te falta aquello, entonces la parte de la retroalimentación también muy importante. La disposición que usted tiene, llámenme o escríbanme cuando necesiten, nos citamos y bueno, en fin. Esos son todos aspectos muy positivos, digamos, desde parte de una docente que hace que uno materias que de pronto le generan a uno como un cierto temor, un miedo de entrada, a la larga se vuelven hasta muy interesantes porque la verdad me ha puesto a pensar un poquito, ¿cierto? Yo la investigación es como algo bien chévere, como bien interesante, que hay que, pues imagínense un doctorado 7 años o 5 o 10, no sé, pero de pronto yo no tengo ya el tiempo o digamos la paciencia para hacerlo, pero al menos sí como aprender algo e ir colocando en práctica todas estas cosas porque uno, cuando ya uno de pronto se adentra un poquito en este tema de la investigación, va dándose cuenta que en la cotidianidad hay muchas cosas que ameritan ser investigadas, ¿cierto? De pronto no con la profundidad que, pues, que haría uno un estudio grande y eso, pero sí como para entender algunas razones. Y uno dice: "Ve, qué interesante sería esto en mi trabajo, yo podría investigar sobre esto y sería muy útil para lo que yo hago". Entonces es como que de alguna manera pues la materia le despierta a uno como ese interés. Y eso pues muy rico, que uno pueda estar en una materia donde uno no solamente piense, tengo que, para poderme graduar o para terminar o lo que sea, o porque es un requisito de la carrera, sino que además deja cosas muy buenas. Y pues como le digo, porque usted tiene una metodología de enseñanza muy agradable y le agradezco mucho por eso. No, con mucho gusto. Mira, yo siempre he pensado lo siguiente, la investigación se necesita para todo. No es necesario que tengas que hacer una maestría, que tengas que hacer un doctorado, para nada. Eso es para los que nos gusta hacer investigación y para los que tuvimos la oportunidad de formarnos en investigación, ¿cierto? Pero ser investigador es fundamental para cualquier profesional, así sea desde lo más básico, ¿sí? Entonces no pienses que es algo que ya no vas a tener tiempo, que me decías ahora no tengo tiempo o no tengo la posibilidad, no. Piensa que esto es una competencia que debes desarrollar para tu vida cotidiana y para tu trabajo cotidiano, ¿cierto? Ya después vendrán, si quieres, oportunidades de profundizar en investigación. Mi invitación es a que se unan a los semilleros de investigación. Yo sé que a veces no es fácil, sobre todo para ustedes que trabajan, unirse, pero eso les da muchas posibilidades de avanzar en conocimientos de investigación. Bueno, ¿Listo? y qué hacen en un semillero? O sea, más o menos cuál es la temática, cómo funciona. Un semillero es un grupo de gente que quiere aprender a investigar y que se unen por placer. Ahí no hay calificación, ahí no hay exámenes, ahí no hay nada. Es únicamente por placer. Y tienen que ver con un tema, con temas de tu carrera. ¿Tú qué es lo que estás estudiando, Gerson? Aquí tenía yo Administración de apuntadito, empresas. administración. Entonces debe haber un semillero de investigación. Sí, sí lo Entonces hay. ponen un tema, por ejemplo, vamos a investigar queremos investigar sobre el impacto de las políticas X
en las empresas. O, por ejemplo, el impacto de la nueva reforma laboral en las empresas. Cogen un tema y entre todos empiezan poco a poco a diseñar la investigación, a pensar en los objetivos, a enriquecer el marco teórico, a diseñar instrumentos, a aplicarlos, a interpretar la información y a comunicar el conocimiento. O sea, hacen una investigación entre todos, pero es una investigación sencillita, sencillita. No es una investigación Y se tiene puesta la guía, y se tiene la guía pues de un docente de un también o de docente, un de tutor. un docente. El docente, hay un docente que es el que guía a los semilleristas, se reúnen cada 15 días, una horita, se ponen tareas, se explican cositas, se van revisando y entre todos van aprendiendo a investigar. Por ejemplo, nosotros en comunicación tenemos uno muy chévere que en este momento estamos investigando cómo los jóvenes están comunicando aspectos de paz en las redes sociales. Bueno, es un tema muy general, pero dentro de ese tema general hay un objetivo más específico, chuchuchu, y hay un profesor que los guía en eso. Súper interesante. Y Voy a se darle una miradita. reúnen, uno tiene la posibilidad de reunirse con otros semillaristas de otras universidades, hay encuentros nacionales, hay congresos, es muy chévere. Yo te recomiendo que te metas. Yo lo disfruto mucho, yo amo los semilleros. Bueno, profe. Ah, No, bueno, no, y en los ya. semilleros también participan a veces, nosotros tenemos egresados, tenemos, o sea, no es no solamente de estudiantes, también pueden ser egresados que quieren participar. Bueno, profe. Voy a mirar porque a mí sí me han llegado invitaciones a semilleros y la verdad, siempre es lo mismo, ¿no? Siempre queja de tiempo, pero pues hay que sacar tiempo para cada cosa. Ay, sí, sí, es verdad. Mira que en estos días me pasó que una compañera mía, la bolivariana, yo he sido profesora de bolivariana desde hace muchos años, una de las mejores profesoras, una de las profesoras más valiosas de nuestra facultad le dio un derrame cerebral y está en este momento a punto de morirse. Y yo me ponía a pensar, ay, no le saca tiempo a tantas cosas que realmente no vale la pena y que uno no las disfruta, qué rico disfrutar cosas, no. Sí, total. Entonces, bueno. John, te dejo, muchísimas gracias. Mis mejores deseos para lo que venga para ti en el futuro. Tú tienes mis datos, ya los tienes. El día que tengas cosas de investigación, con mucho gusto me escribes y me dice, profe, yo fui alumno suyo de tal materia. Listo, profe. Y con Muchísimas mucho gusto gracias les y ayudo. igual para usted, profesora, mucho éxito en Y ese todos ofrecimiento es para los todos. proyectos. ¿Listo? Claro que sí. Que esté muy Bueno, bien. Chao, gracias. chao.